Hola a todos y bienvenidos a este tutorial donde aprenderemos a crear una base de datos SQLite en una aplicación Android utilizando. Hoy haremos una aplicación simple que almacenará contactos incluyendo su nombre y número de teléfono. Usaremos una base de datos embebida con SQLite para almacenar esta información. Comencemos. Vamos abriendo nuestra aplicación. Una vez abierto, empezamos a crear nuevo proyecto. Vamos y Empty Activity. Una vez elegido Empty Activity, le daremos el nombre de contacto. Verificamos el lenguaje que esté Kotlin. El mínimo es SDK en 5.0 Lollipop y le damos a finalizar. Esperamos a que cargue el proyecto. Esperamos a que cargue el Gradle y todos los archivos. Creamos la clase de base de datos. Nos dirigimos a la carpeta Java, a la dirección contact. En esta dirección crearemos nuestra Kotlin class, la cual le llamaremos con contact database helper. Esta clase será la encargada de interactuar con la base de datos. Como parámetros, solo necesita el context, un contexto. Este contexto recibirá de nuestra aplicación, de nuestra activity. Lo heredaremos de la clase SQLite OpenHelper, la cual es la que tiene todos los métodos para interactuar con la base de datos. Esta nos pide los parámetros de context, un contexto. Después el nombre de la base de datos, que nosotros lo colocaremos database name. Luego aquí un punto inicial, pero lo colocaremos nulo. Luego la versión de la base de datos, database version. Ya una vez teniendo las dos variables, database name, database version, les daremos valores, unos valores constantes. Para ello crearemos un component object, donde tendremos todas las constantes para poder manipularlos con los nombres de la base de datos, las columnas. Colocaremos database name. Igual el nombre de la base de datos, que será con contacts.db. Luego otra constante para la versión de la base de datos igual a 1. Luego otra constante ya aprovecharemos aquí para el nombre de la tabla. Colocaremos table contacts igual a contacts. Luego aprovecharemos con la columna de los identificadores, column ID, la columna de los identificadores, la siguiente columna que vamos a tener, la columna del nombre, column name. Después crearemos la siguiente columna, que será de los teléfonos, phone. Ya con esto habríamos concluido el paso 2, teniendo la clase, pero nos marca un error. Lo vamos a arreglar y nos pide implementar miembros. Ya nos pide que implementemos los métodos onCreate, onUpgrade. Vamos a implementarlos y ya tenemos el método onCreate y el método onUpgrade. Bien, ahora vamos al paso 3, crear la tabla de contactos. Para crear nuestra tabla de contactos vamos a sobreescribir la función onCreate. En esta variable capturaremos lo que queremos, el comando para crear nuestra base de datos. Primero colocaremos create table. Ahora podemos utilizar el nombre de la variable que anteriormente pusimos, que es esta tabla de contactos. Lo llamamos table contacts. Abrimos paréntesis, cerramos paréntesis. Dentro de ello, de igual manera, le colocaremos la columna id, que será integer primary key auto increment. Esta es nuestra columna de identificadores. Luego crearemos nuestra columna de name, el cual será un text. También la columna de phone. Text. Con este comando habríamos creado la base de datos y le damos a ejecutar el comando execute db. Lo debemos llamar de aquí, db, tiene que ser ese mismo. Lo ejecutamos como SQL el comando que creamos anteriormente, tabla query. Con esto ya tendríamos la creación de nuestra base de nuestra tabla en la base de datos. Ahora, para versiones o en el caso de que ya exista esa tabla, nosotros lo podemos actualizar. Generamos un comando db, aquí lo tenemos, a la base de datos, ejecutamos un SQL en el cual actualizamos drop table si existe. Ahora con la constante table contacts, nuestra tabla, lo va a eliminar si existe anteriormente. Lo elimina y llevamos a onCreate base de datos para que lo vuelva a crear. Nos vamos a la parte 4, en la cual crear una clase modelo para los contactos. En la misma carpeta creamos una nueva clase en Kotlin, la cual le llamaremos contact. A esta clase le daremos, lo convertiremos en un data class contact, que simplemente va a recibir valores del identificador, que va a tener el identificador en 0, valor del name en string, valor del teléfono, phone, string. Y con eso ya tendremos nuestra clase para poderla manipular dentro del código y almacenarla en la base de datos. Ahora, como paso 5, y este será el más extenso, volvemos al Contact Database Helper. Aquí implementaremos las operaciones de crear, leer, actualizar y borrar. Crearemos nuestra función de adicional contacto. Un contacto. En esto vamos a necesitar nuestra clase contact que creamos. Y vamos a agregar un long para que nos verifique si se ha retornado con satisfacción. Ya, nos creamos nuestra variable para la base de datos, donde le pondremos los valores de return database, es decir, que se puede escribir en la base de datos el valor values en un content values. Vamos a su método apply
donde colocaremos del contacto que va a recibir. A este content values lo vamos a añadir los valores. Primeramente en column name colocaremos el del contact su valor name. Luego lo pondremos en column phone, también de contact su valor phone. Y vamos a hacer un verificador checks si la base de datos ha podido insertar en la tabla contactos null los valores que están mandando. Nuestra base de datos lo cesamos, close, y retornamos success si en el caso de que ha sido satisfactorio. Ahora vamos a crear para poder visualizar los contactos. Creamos nuestra función get al contacts. En esto vamos a mostrar una lista de objetos contact. Vamos a retornar una lista con objetos contact. Ahora creamos una variable contact list donde lo instanciaremos como mutable list, que puede adoptar cualquier valor tipo array, en este caso que sea de objetos contact. Creamos nuestra variable de base de datos, le decimos que pueda seguir lectura, creamos nuestro cursor para poder recoger toda la base de datos. Vamos a importar, aquí no tenemos el cursor. Ahora nuestra base de datos le hacemos una petición con el código select, código SQL select from table contact y los más parámetros nulo. Con esto con este código le decimos que seleccione de la tabla de contactos todos los valores, es decir, nos va a extraer todos los valores. Una vez extraído todos los valores en nuestro cursor, hacemos un recosido y preguntamos si cursor.move to first, si está en el principio, entonces vamos a nuestro ciclo exceptivo do while, donde repetiremos hasta que el cursor.move to next, es decir, va a moverse hasta el final. Si es el final, se saldrá de while y habría recogido todo. Vamos a darle el valor, una variable it, para capturar del cursor get int cursor.get con un indexto y la columna it. Con esto tenemos la variable it. Ahora en la variable name vamos a extraer de igual manera del cursor get, pero esta vez string, cursor.get columna indexto de la columna name, val font cursor.get string cursor.get columna indextron y de igual manera con la columna font. Obtenido ya el valor del id del name font, vamos a agregarlos en nuestra lista contact list. Lo vamos a agregar .add como objeto contact con id, con name, con font, con lo capturado, y esto lo va a realizar y va a obtener una lista de contactos. Ahora fuera del ciclo y fuera de la pregunta, vámonos. Primero cesamos el cursor.close. Cesamos el cursor, luego cesar el cursor, cesamos la base de datos. Retornamos return contact la lista. Ahora vamos a crear la función de actualizar. Bajamos phone, update contact. Vamos a recibir un objeto contact y vamos a retornar un int que nos diga si se ha actualizado satisfactoriamente. Creamos la variable de base de datos, le decimos que sea de escritura table database. Vamos a darle los valores en un content values. Le vamos a poner con el método, lo vamos a insertar con el método apply put. Ahora en columna name vamos a extraer de contact.name. En columna phone pondremos de contact phone. Una vez cargados los valores en la variable values, vamos a crear nuestra variable si el proceso ha sido satisfactorio. Igual ejecutamos la base de datos en el método update. ¿En qué tabla? En nuestra tabla contactos con los valores cargados, y vamos a hacer el siguiente comando SQL de la columna it, que la columna it sea igual a, vamos a extraer de contact su id y lo convertimos en cadena para extraerlo. Luego cesamos la base de datos y por último retornamos nuestra variable si ha sido actualizada correctamente. Ahora vamos a crear, seguidamente creamos la función para eliminar. Delete contact, que vamos a recibir contact it, un id, su id del contacto, que va a ser entero, y vamos a retornar un entero que nos diga si ha sido satisfactoriamente la eliminar. Ahora nos creamos la variable de base de datos, a la cual vamos a decir también que sea de escritura. Creamos la variable para verificador que sea satisfactoriamente. Ejecutamos de nuestra variable de base de datos con el método delete en nuestra
tabla que nos pide tabla contactos de la columna ID que sea igual a nuestra identificador que le damos aquí, lo convertimos en array of contact ID punto cadena toolchain. Una vez finalizado, le damos a cerrar la base de datos, database close, luego lo retornamos satisfactoriamente. Pues ya con eso tuviéramos actualizar, eliminar. Ahora vamos al paso 6, usar la base de datos en la actividad principal. Vamos a main activity. En main activity, antes de ejecutar todo eso, activaremos nuestro view binding. Colocaremos view binding, abrimos, colocamos enable igual true. Sincronizamos, esperamos que cargue el Gradle satisfactoriamente y nos vamos al main activity para crear nuestra variable, la var binding, activity my binding. Con esto vemos que el view binding es activo. Vamos a instanciar este binding, activity my binding, lo vamos a inflar la vista, la layout inflator, y en lugar de set content view vamos a colocar binding.root. Ahora sí, vamos a interactuar con la base de datos. Primero crearemos nuestra variable de base de datos dbHelper. Primeramente vamos a colocar privado para que no accedan de otro archivo, late initbar dbHelper, que extenderá nuestra clase contact database helper. Una vez creada la variable dbHelper, lo instanciamos con contact database helper, que necesita un contexto, le damos la misma activity, creamos un nuevo contacto, a este contact le damos los valores de name igual a 1, phone igual, le damos otro contacto, new contact igual a contact, le colocamos name igual a Pedro, phone le colocamos 8654321. Una vez creado nuestros contactos, lo añadiremos en nuestra base de datos de dbHelper.add contact y le daremos new contact, el contacto número 1, luego le añadiremos el contacto número 2. Con esto habíamos añadido a la base de datos. Ahora creamos nuestra variable contacts, donde extraeremos toda la lista de nuestra base de datos con el método getAllContacts. De contactos obtendrá la lista de objetos de contacto que estén en la base de datos. De esta lista lo extraeremos en un texto con contacts. Con el método join para colocarlo en un texto separator igual a separar con salto de línea. Vamos a tener a contact it de contacts.it, name igual a contacts.name. Luego tendremos a phone igual, tenemos contact.phone. Con esto ya habríamos extraído todo el texto y lo mostraremos en nuestro archivo .textview1. Lo colocaremos en text igual a text. Con esto habíamos adicionado, luego de adicionados descartado los textos en nuestra lista, a nuestra variable texto lo hayamos extraído de manera ordenada y lo mostramos en nuestro textview. Ahora realizamos el cosido, verificamos errores, vemos el código de la aplicación y nos muestra los datos y name Juan con el salto de línea, ya todo exacto. Adicionaremos un tercer contacto al cual le llamaremos Luis y le colocaremos con 3322 contact 3. Ahora, como ya tenemos añadimos el 3 y probamos dbHelper delete contact, eliminaremos el contacto número 2 y para eso dbHelper actualizaremos el contact el número 1, new contact, pero esta vez lo colocaremos, en vez de Juan lo colocaremos Pablo y sus datos colocaremos 899 y verificamos la aplicación en el emulador y nos saldrá que le añadimos a Luis con ese phone, hemos eliminado a Pablo pero actualizado ya que a Pablo no le dimos el if. Cerramos if igual a 1 y ahora sí corremos y vamos a actualizar, eliminamos el 2, añadimos otro Luis. Ahora se ha vuelto a añadir Luis, hemos eliminado el 2 y 2 no, el 1 que Juan lo hemos actualizado por Pablo y con eso verificamos que todo está saliendo satisfactoriamente.